Bueno, continuamos con la bolilla número 5 de Derecho Tributario Material. Vamos a analizar los conceptos de sujeto activo y los conceptos de sujetos pasivos, ¿sí? Bueno, comenzamos con el sujeto activo, que es el artículo número 15. Dice el artículo número 15 que es sujeto activo de la relación jurídica tributaria, el ente público acreedor del tributo. Bueno, cuando hablamos de sujeto activo, entonces, lo dijimos varias veces, hablamos de una entidad estatal acreedora del tributo. Recordemos que esta es la principal diferencia que existe con los paratributos, en donde el sujeto activo es una persona pública no estatal. Es muy importante este concepto porque este concepto es el utilizado por el Código Tributario para diferenciar a los tributos de los paratributos, como dijimos, a los tributos nacionales de los tributos departamentales y también para conceptualizar a los tributos aduaneros. Esto lo analizamos cuando vimos el artículo número 1. Recordemos que los paratributos, como decíamos, los recaudan las personas públicas no estatales, o son sujetos activos las personas públicas no estatales. Los tributos departamentales son los sujetos activos los gobiernos departamentales, y en los tributos aduaneros son aquellos tributos que tienen como hecho generador actividades de importación, de circulación, de tránsito de mercaderías, en donde también este concepto es importante para diferenciar a esa categoría de tributos. Tenemos que diferenciar el concepto de sujeto activo de otros actores que aparecen en escena y que pueden confundirse con el carácter de sujeto activo, pero que no lo son en realidad. En primer lugar, debemos diferenciar el sujeto activo del creador del tributo. Recordemos que nosotros no analizamos cuando vimos la potestad tributaria nacional y departamental. El creador del tributo es a nivel nacional el Poder Legislativo, y a nivel departamental la Junta Departamental con la iniciativa del Intendente Departamental. En este marco, quien crea el tributo no necesariamente, o el órgano creador del tributo no necesariamente se convierte en su sujeto activo. Por ejemplo, el caso más común es el de la contribución inmobiliaria rural, en donde esa contribución inmobiliaria es creada por una ley nacional, pero se designan en esa ley como sujetos activos del impuesto a los gobiernos departamentales. Por lo tanto, a los efectos del Código Tributario, la contribución inmobiliaria rural será un tributo departamental, en tanto lo que importa para diferenciar a los tributos es la condición de sujeto activo. Si el sujeto activo es un gobierno departamental, entonces estaremos, por lo tanto, ante un tributo departamental. Si el sujeto activo es una entidad de carácter nacional, estaremos entonces ante un tributo nacional, ¿sí? Es una diferencia bastante importante que tenemos que considerar, ¿sí? Porque uno tiende a confundirse de que en realidad, si el tributo es creado por una ley nacional, entonces pasa a ser un tributo nacional. Bueno, no necesariamente. Si esa ley nacional establece que el sujeto activo es un gobierno departamental, entonces estamos ante un tributo departamental. Dicho esto, el segundo concepto con el cual tenemos que diferenciar el sujeto activo es el sujeto activo respecto del recaudador. El recaudador del tributo es aquel que hace la gestión de recaudar, de cobrar el tributo correspondiente, pero no necesariamente coincide con el sujeto activo. El ejemplo más burdo es el de Hábitat, Red Pagos o el Banco República. Nosotros seguramente paguemos nuestros impuestos por intermedio de las redes de cobranza, pero en realidad no son los sujetos activos del tributo. Lo que hacen es hacer la tarea de recaudación del mismo, ¿sí? En tercer lugar, el otro concepto a diferenciar es el concepto de destinatario. El destinatario del tributo es aquel al cual se le asigna una cuota aparte del dinero recaudado por ese tributo, pero no necesariamente coincide con el sujeto activo. Por ejemplo, el IMESI, hay un porcentaje del IMESI que es destinado a los gobiernos departamentales. El IMESI es un impuesto creado por una ley nacional, es recaudado por o el sujeto activo es la Dirección General Impositiva, que también lo recauda, y eso no convierte al IMESI en un tributo departamental. Que un porcentaje de lo recaudado vaya a los gobiernos departamentales no desnaturaliza su carácter de tributo nacional. En segundo lugar, vamos a analizar el concepto de sujeto pasivo, que está en el artículo 16. Dice el artículo 16:
El sujeto pasivo de la relación jurídico es sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria la persona obligada al cumplimiento de la prestación pecuniaria correspondiente, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 16? Nos dice que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de la obligación pecuniaria, de la prestación pecuniaria. Por lo tanto, estamos frente a un sujeto que está obligado a pagar, ¿sí? Bueno, a su vez nos dice que esos sujetos que están obligados a pagar pueden revestir dos modalidades, que son las de contribuyente y las de responsables, ¿sí? El contribuyente es el sujeto que configura el hecho generador, ahora lo vamos a analizar. El responsable, en cambio, es un sujeto que no configura el hecho generador, que configura una hipótesis distinta y que la ley lo coloca para garantizar o para ejercer una función de garante del cumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente. La cercanía que tiene el responsable con el contribuyente genera que el legislador le atribuya la obligación de garantizar o controlar el pago del tributo. El concepto de contribuyente está regulado en el artículo 17 del Código Tributario. Dice el artículo 17. Es contribuyente la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha calidad puede recaer, 1. En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 2. En las personas jurídicas y demás entes, a los cuales el derecho tributario u otras ramas jurídicas le atribuyan la calidad de sujetos de derecho. ¿Qué nos dice acá el artículo 17? Bueno, es contribuyente aquel sujeto que configura el hecho generador. El que percibe una renta, el que tiene un patrimonio, el que gasta o consume, cada uno dará lugar al impuesto correspondiente. Impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, impuesto al consumo. ¿Sí? El artículo 17 toma una posición que en este caso no es la posición de Valdés Costa, sino la posición de otra doctrina que entiende que simplemente el contribuyente es aquel sujeto que configura el hecho generador sin importar si traslada o no traslada el costo del impuesto, del tributo en este caso. Lo que importa es la configuración del hecho generador. Recordar que en el derecho tributario pueden ser contribuyentes aquellas personas físicas y entidades jurídicas sin importar su capacidad para el derecho privado. Esto nosotros lo analizamos. Si una persona es menor de edad pero configura un hecho generador, más allá de que no tenga capacidad para el derecho privado, tendrá capacidad para el derecho tributario. Lo mismo ocurre con aquellas entidades que capaz que no tienen personería jurídica reconocida a nivel del derecho civil, pero sí tienen patrimonio propio o capacidad para afrontar determinados gastos que pueden ser designados por el derecho tributario como contribuyentes. Bueno, la siguiente categoría de sujeto pasivo es la condición de sujeto pasivo responsable. Dice el artículo 19. Es responsable la persona que sin asumir la calidad de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones de pago y los deberes formales que corresponden a aquel, teniendo por lo tanto en todos los casos derecho de repetición. Aquí lo que planteábamos, o sea, expresamente se hace referencia a que no es un contribuyente, a que no configura el hecho generador, pero tiene las mismas obligaciones o muchas de las obligaciones que tienen los contribuyentes. Debe cumplir con el pago y debe cumplir con las formalidades previstas en la ley. El otro elemento relevante que prevé el artículo 19 es que los responsables siempre tienen derecho legal de repetición, o sea, siempre lo que ellos paguen a cuenta y a nombre del contribuyente, siempre tienen el derecho de solicitar que el contribuyente se los devuelva. Esto es una cuestión de sentido común, en realidad el que configura el hecho generador es el contribuyente. La ley pretende que paguen el tributo aquellos que reúnen las condiciones para abonarlo. En cambio, los responsables son sujetos que garantizan el cumplimiento, que contribuyen, por decir de alguna manera, y valga la redundancia, con la administración tributaria para colaborar a la hora del cumplimiento de los tributos, pero en realidad ellos son los obligados por sus tributos, no por los tributos de los contribuyentes. Entonces, en este marco se les reconoce el derecho legal de repetición, en tanto si la función que cumplen implica el pago del tributo del contribuyente, siempre tendrán derecho a que el contribuyente les devuelva el pago de ese tributo. Esa devolución, después lo profundizaremos un poco más,
está fuera de la órbita del derecho tributario. O sea, si yo, como agente de retención o de percepción, como responsable por obligaciones tributarias de terceros o como responsable sustituto, hago frente a una obligación tributaria que es de un contribuyente y por el cual yo tengo la responsabilidad de ejercer la garantía, bueno, en realidad ejerceré mi derecho al cobro frente al contribuyente por la vía del derecho civil y no por la vía del derecho tributario. ¿Sí? Esta es una cuestión bastante importante. El derecho tributario queda por fuera del reclamo que pueda existir entre esas partes, entre esos sujetos pasivos. Como decíamos recién, los tipos de responsables reconocidos en la órbita en el mundo del derecho tributario son los agentes de retención y de percepción y los responsables por obligaciones tributarias de terceros, además de los responsables sustitutos. Bien, los agentes de retención y de percepción están regulados en el artículo 23. El artículo 23 establece que son responsables en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley o por la administración, previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos o operaciones en los cuales puedan retener o percibir el importe del tributo correspondiente. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo. Si no la efectúa, responderá solidariamente con el contribuyente. Bueno, algunas cuestiones importantes acá. Las tres categorías que nosotros tenemos de responsables, reitero, agentes de retención y de percepción, responsables por obligaciones tributarias de terceros y responsables sustitutos, tienen presupuestos distintos. O sea, el responsable en este caso va a tener una relación distinta para con el contribuyente y eso los hace diferentes y hace que el legislador escoja una u otra categoría a la hora de garantizarse la administración tributaria el cobro del tributo de ese contribuyente. En primer lugar, entonces, los agentes de retención y de percepción regulados en el artículo 23 son aquellos sujetos que el legislador coloca al costado del contribuyente. O sea, cuando haya una designación de un agente de retención y de percepción, vamos a tener lo que en el derecho tributario se conoce como una pluralidad de sujetos pasivos. O sea, vamos a tener dos sujetos pasivos frente a un sujeto activo que es el Estado, que es el acreedor del tributo. ¿Qué significa esto? Que la administración tributaria, Estado, acreedor del tributo, podrá dirigirse a cualquiera de las dos partes, al contribuyente o al responsable, para el cobro del tributo respectivo. La hipótesis fundamental respecto del agente de retención y de percepción es la condición de que exista una transferencia de dinero. A la hora de el vínculo, la relación existente entre el agente de retención y de percepción y el contribuyente, si hay transferencia de dinero del contribuyente al agente, el agente tiene la obligación de retener el monto, ¿sí? Y el monto retenido del tributo lo verterá posteriormente a la administración tributaria. ¿Sí? La diferencia entre un agente de retención y un agente de percepción está en el presupuesto de hecho, porque en realidad el agente de percepción percibe el dinero del contribuyente y, o sea, el contribuyente transfiere un dinero y él lo recibe, lo retiene y lo vierte al fisco. En cambio, en el agente de retención, el agente es el que tiene el dinero, transfiere el dinero al contribuyente, retiene en ese marco la cuota parte de la administración tributaria y lo vierte al fisco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El agente de retención y de percepción, la naturaleza jurídica es la misma, la regulación es la misma para los dos, la única diferencia es quién tiene el dinero y quién a la hora de realizar la transferencia. O sea, si lo tiene el agente o si lo tiene el contribuyente y se lo entrega al agente. O sea, para ser claro, la obligación del agente, en este caso, ¿cuál es? La obligación de los agentes es que cuando haya transferencia de dinero y el dinero les cruce por delante, ellos detecten la cuota parte de la administración tributaria, la retengan y la viertan al fisco. ¿Sí? Entonces, esta es una designación que el legislador utiliza y la coloca en cabeza de aquellos sujetos que tienen cercanía con el contribuyente, escribanos, inmobiliarias que hacen la administración de las propiedades del contribuyente, ¿sí? O sea, sujetos que
le administran, por decirlo de alguna manera, o que participan en las operaciones del contribuyente y que facilitan a la administración tributaria hacerse con la cuota parte del pago del tributo correspondiente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la hipótesis de responsabilidad del agente de retención y de percepción siempre se da cuando el agente de retención pueda retener el tributo o de percepción, puedan retener el tributo y no lo hayan hecho o lo hayan realizado. O sea, si pudieron retener y retuvieron, bueno, el dinero que retuvieron debe ir a la administración tributaria y por ese dinero, ¿sí? Por ese monto de dinero, el contribuyente está liberado, ¿sí? En otras palabras, cuando venga la administración tributaria a reclamarle el dinero del pago del tributo al contribuyente, el contribuyente le dirá que ya fue retenido por el contribuyente y le mostrará el resguardo correspondiente que documenta esa operación. Entonces dice, bueno, ¿cuánto tengo que pagar de tributo? 100. Bueno, en realidad ya fui retenido y esos 100 los tiene el agente de retención, por lo tanto, es el agente de retención el cual pasa a ser el único obligado frente al fisco por el monto de dinero retenido, ¿sí? Segunda hipótesis, ¿qué pasa si puede el agente de retención o de percepción retener el monto y no lo hace? Es negligente, le cruzó por delante el dinero y la verdad no se dio cuenta de que tenía que retener. Bueno, allí se activa la responsabilidad y hay lo que decíamos, existe la posibilidad de que la administración tributaria le reclame a una pluralidad de sujetos pasivos. O sea, le puede reclamar al contribuyente y le puede reclamar al responsable, ¿sí? Al agente de retención y de percepción. Es una categoría que es utilizada en el IRPF, por ejemplo, respecto del IRPF por alquileres, los pagos de IRPF por rentas por alquileres que se tienen. En general, los agentes de retención son las inmobiliarias que administran el patrimonio, en este caso del propietario del inmueble, le retienen el monto una vez cobrado los alquileres y vierten al fisco esa cantidad, ¿sí? Cuestiones importantes aquí para considerar. Al igual que en el resto de los responsables, los agentes de retención y de percepción mantienen el derecho legal de repetición. O sea, si llega a haber alguna diferencia a la hora de la retención y se abonó de más en nombre del contribuyente, bueno, el responsable, el agente de retención, tendrá la posibilidad de solicitar la devolución desde el contribuyente. La segunda hipótesis que, como decíamos, es trascendente para entender a los agentes de retención y de percepción, que debe haber transferencia de dinero. O sea, el agente de retención y de percepción no es responsable solidario por el simple hecho de ser designado agente de retención y de percepción, sino que lo es cuando incumple su obligación. ¿Cuándo incumple esa obligación? Y bueno, cuando el dinero cruzó por delante de él en una operación realizada y él no tomó la cuota parte de la administración tributaria y no la vertió, ¿sí? En ese caso, ahí sí se activa la responsabilidad y hay responsabilidad solidaria. O sea, por el tributo puede ir la administración contra el contribuyente y puede ir la administración contra el agente, ¿sí? Bien, como decíamos, ese es el concepto a tener presente. Una vez que el agente de retención y de percepción se hace con el monto del tributo, o sea, retiene o percibe el monto de la administración tributaria, es el único obligado frente al fisco y el contribuyente queda desplazado por la suma retenida o percibida, ¿sí? Por lo tanto, allí hay una gran responsabilidad de los agentes que tienen que ir corriendo a la administración tributaria a volcar el dinero, ¿sí? Inclusive tienen un régimen de responsabilidad agravado, en el caso de la Dirección General Impositiva, en donde tienen tienen multas bastante altas que tienen que afrontar si no depositan el dinero en tiempo y forma, ¿sí?
La segunda categoría es la categoría de responsables por obligaciones tributarias de terceros, que es una categoría bastante particular, inclusive se discute si son especies de agentes de retención o percepción o son responsables sustitutos, pero bueno, es una categoría nueva que apareció en escena cuando empezaron a aparecer los pagos diferidos o los pagos por intermedio de entidades financieras, básicamente ventas por tarjeta de crédito o en cuotas. Acá es una categoría particular, porque el responsable por obligaciones tributarias de terceros es un sujeto que, por decir de alguna manera, paga por adelantado el tributo del contribuyente. O sea, se realiza una operación, él paga el tributo a la administración tributaria que le corresponde al contribuyente y una vez que realiza la transferencia de dinero a los 90 días, a los 120 días, o sea, cuando le paga al contribuyente la operación realizada, allí se cobra y le resta del monto a transferir al contribuyente el pago que le realizó por los tributos correspondientes. O sea, acá hay una diferencia con la hipótesis anterior, porque si bien, porque en realidad no hay una transferencia de dinero que active la responsabilidad del responsable por obligaciones tributarias de terceros, sino que en realidad lo que existe es la operación. O sea, una vez que se realiza una operación de este tipo y el pago es diferido, bueno, él tiene que adelantar el pago del tributo en nombre del contribuyente y después se cobrará cuando se le transfiera el monto más adelante. Imagínense un pago en cuotas. Cuando se realiza una operación en cuotas, en realidad en 12 cuotas, pongamos, la empresa financiera no paga automáticamente al vendedor del producto, sino que le paga a la mitad del periodo, a los 6 meses o a los 4 meses. Entonces, la operación ya se realizó, ya se configuró el hecho generador, pero el tema es que no hubo transferencia de dinero todavía. Bueno, allí lo que realiza, o el sistema tributario encontró la solución de que el que realice, o la empresa financiera o quien realice el pago diferido, en este caso adelante la cuota parte del tributo y después más adelante, cuando la operación económica se regulariza en el entendido de que cada uno recibe su parte, se resta entonces el pago del tributo correspondiente. La tercera categoría es la categoría de los responsables sustitutos, que es una categoría diferente a la de los agentes de retención y de percepción y, como decíamos, los responsables por obligaciones tributarias de terceros. La diferencia principal entre los responsables sustitutos y los agentes de retención y de percepción es que los responsables sustitutos son sujetos que la ley coloca en lugar del contribuyente, o sea, sustituye al contribuyente por un responsable sustituto. Hay un cambio allí. Sale el contribuyente, entra el responsable sustituto. ¿Qué pasaba en los agentes de retención y de percepción? No hay una sustitución, hay un acompañamiento, o sea, la ley designaba a un agente de retención y de percepción al costado del contribuyente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos? 2 contra 1 en la hipótesis de agente de retención y de percepción, porque eran 2 sujetos pasivos frente a un sujeto activo, y acá en la hipótesis de los responsables sustitutos estamos 1 contra 1, o sea, sale el contribuyente, entra el responsable sustituto, que va a ser el único obligado en este caso frente al sujeto activo, que es la administración tributaria. No están definidos en el Código Tributario, aparecen definidos posteriormente en el artículo 57 de la ley 18083, son también una categoría que ha surgido de la práctica, y al igual que el resto de los responsables, tienen el derecho legal de repetición, pero el régimen de responsabilidad es distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, va a haber transferencia de dinero cuando hablemos de responsable sustituto, pero el único obligado a pagar el tributo pasa a ser el responsable sustituto y el contribuyente queda desplazado, ¿sí? Se habla de un desplazamiento parcial del contribuyente, porque en realidad el contribuyente sigue manteniendo sus derechos como contribuyente, porque a la larga va a ser él el que va a terminar pagando el tributo. Derechos respecto de presentar recursos administrativos, acciones de nulidad, cuestionar el monto que es el que hay que pagar de tributo. Pero en realidad, desde la perspectiva de la responsabilidad de pago, el único obligado pasa a ser el responsable sustituto. Es el caso de los empleadores en el IRPF.
en el impuesto a la renta de las personas físicas, los empleadores son responsables sustitutos, o sea, son ellos los que se encargan de pagar el impuesto, digamos, de sus empleados, ¿sí? Y después lo que hacen es cobrarse el monto a la hora de la transferencia de los sueldos correspondientes. Pero hay una diferencia a comprender, que es básicamente que frente a la administración tributaria son ellos los que van a afrontar la obligación tributaria y después se cobran del contribuyente. Por ejemplo, haciendo un ajuste anual al final del año, ¿sí? Eso es una posibilidad, ¿no? Pero en realidad allí el vínculo entre el responsable y la administración tributaria es más intenso, porque en realidad son los únicos obligados frente a esa obligación tributaria. Reiteramos, siempre mantienen el derecho legal de repetición, por lo tanto siempre van a tener la posibilidad de cobrarse del contribuyente más adelante cuando puedan realizar, por ejemplo, algún ajuste anual, en el caso del ejemplo planteado de los empleadores respecto del IRPF, ¿sí? Bien. Vamos a ver el caso de otros responsables según el Código Tributario, o sea, sujetos que ya no reúnen la condición de responsables en el entendido de que no son agentes de retención y de percepción, no son responsables sustitutos, no son responsables por obligaciones tributarias de terceros, pero que por su condición, por la cualidad que reúnen, el Código Tributario les atribuyó la responsabilidad de hacer frente al pago de los tributos de un contribuyente en particular que ahora vamos a analizar. En primer lugar está el caso del artículo 21 del Código Tributario, que es el caso de los representantes legales y voluntarios. Aquí vamos a ver que el artículo 21 dice: los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo. Bueno, ¿quiénes son los representantes legales y voluntarios de los contribuyentes? Bueno, los representantes legales son los que surgen de la ley. Padre, madre, ¿sí? O sea, la patria potestad es un típico caso de representación legal, ¿sí? De la ley surge que se representará al menor correspondiente. Y después tenemos los representantes voluntarios, que son los apoderados, los administradores, o sea, aquellos que se colocan en una posición de representar a alguien a partir de firmar un contrato. Las características de este régimen de responsabilidad. O sea, en primer lugar, lo que decíamos, la condición de ser responsable, de ser representante, perdón, de un contribuyente en condición de representante legal o voluntario, activa la posibilidad de que la administración tributaria le reclame a estos sujetos el monto del tributo adeudado por el contribuyente, que es su representado. Primer punto, aplica solo a los representantes. No, cuidado con la condición de socio, de director, de administrador. Ojo, porque es distinto. Una cosa es ser socio de una empresa y otra cosa es ser representante de esa empresa o tener facultades de representación. Son dos cualidades distintas. Lo mismo para un director, lo mismo para alguien que ejerce alguna actividad de dirección en general, ¿sí? En segundo lugar, tenemos consagrado aquí una responsabilidad que es solidaria, o sea, la administración tributaria podrá ir contra el contribuyente o contra el responsable legal o voluntario cuando éste reúna esa característica de representación. En tercer lugar, hay una responsabilidad que es subjetiva, o sea, aquí se valora si el representante actuó con dolo o con culpa. La actuación dolosa implica, tener o llevar adelante con intención el hecho de engañar a la administración tributaria, o en este caso no de engañar, sino de no pagar el tributo correspondiente, y la actuación culposa implica no darme cuenta, ser negligente de que en realidad había que pagar el tributo. Pongamos un ejemplo burdo, lo hemos manejado en varias de nuestros encuentros. O sea, supongamos que hay un menor de edad que está obligado a pagar un tributo. Bueno, el representante legal, que es su padre, en este caso, podrá recibir de la administración tributaria la solicitud de que sea él el que sea responsable del pago del tributo de su hijo. Bueno,
hay dos opciones aquí, o que deliberadamente, dolosamente, él no haya querido pagar el tributo, o que no tenga ni idea que en realidad o fue negligente, no averiguó si su hijo debía pagar el tributo o no debía pagarlo. Entonces, bueno, allí hay una actuación culposa en este segundo caso o dolosa en la primera hipótesis, ¿sí? La responsabilidad subjetiva implica eso, implica analizar o que haya responsabilidad distinta en uno u otro caso, ¿sí? En una menos grave, en otra más grave, por supuesto. Aplicación del principio de realidad tributaria es otra de las características en este artículo 21. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros analizamos la realidad tributaria como la situación en donde se debe hacer hincapié en la realidad, en lo que ocurre en la realidad y no en la forma jurídica. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad los representantes legales y voluntarios pueden ser sujetos que ejerzan una representación que desde el punto de vista de la documentación sean representantes, pero que no hayan tenido injerencia a la hora del pago del tributo y a la hora de la deuda tributaria que se está reclamando. Es muy importante esta situación. ¿Por qué? Porque yo puedo ser representante de una empresa a los efectos de la venta de un producto, a los efectos del desarrollo o la realización de una obra, o puedo ser un representante inclusive ficticio, porque en realidad soy un empleado de la empresa y no ejerzo una función de representación que implique, por ejemplo, decidir qué tributos paga la empresa y qué tributos no paga. Bueno, aquí va a aplicar el principio de realidad tributaria. Si bien cuando uno lee el artículo 21 parecería ser que el simple hecho de ser representante atribuye la responsabilidad al sujeto, bueno, en realidad hay que ir un poco más allá, hay que escarbar un poco y a identificar, bueno, en realidad este sujeto ejercía funciones de representación, ¿era un representante legal o voluntario o simplemente lo era en el papel, como quien dice? Bueno, la doctrina tributaria, el Tribunal de Contencioso Administrativo han admitido esta posición en el entendido de decir, bueno, no basta con ser representante, sino que el representante tiene que ser representante con injerencia en asuntos tributarios. Si es un representante para vender un producto en el interior del país o para ser un asesor técnico, bueno, en ese caso no alcanza este artículo 21. Aquí hay otra cuestión también finalmente a considerar, que es las obligaciones que están comprendidas en este artículo 21. Recordemos que la administración tributaria, lo que va en la posición que manejábamos, tomando en cuenta la obligación compleja, entiende que debe reclamarle al representante las tres clases de obligaciones tributarias: la principal, la formal y la sancionatoria. En el caso de la doctrina tributaria entiende que este artículo solo alcanza la obligación principal, que es la obligación del tributo adeudado, no así multas y recargos o obligaciones accesorias que puedan surgir. No estarían alcanzadas no estarían alcanzadas al representante el pago de estas obligaciones, sino solo la obligación principal. Otro caso similar a este es el de los socios y directores en el IRAE. El impuesto a la renta de actividades económicas tiene específicamente consagrado que los socios y directores de empresas contribuyentes de IRAE van a ser responsables por el IRAE adeudado de las empresas contribuyentes, en este caso, de las cuales ellos son socios o dirigen. Aquí hay una responsabilidad objetiva, o sea, el simple hecho de ser socio o director de una empresa de IRAE ya convierte al sujeto en responsable. No importa ahí no importa si hay en qué situación se lo colocó, si la persona está como socio director para hacer una gauchada o porque no tuvo otra opción. Bueno, ahí en realidad hay una responsabilidad objetiva. Lógicamente después pasaremos a analizar si efectivamente había una situación de engaño o no, pero bueno, en principio hay una situación de responsabilidad objetiva. El simple hecho de ser socio director me hace responsable de los tributos que adeuda la empresa que yo dirijo o soy socio para el IRAE específicamente. De vuelta, en tercer lugar, tenemos que considerar las diferentes posiciones respecto de las obligaciones comprendidas. ¿Qué es lo que se comprende acá? ¿Se comprende todas las obligaciones tributarias o solo la obligación principal? Bueno, ahí nos remitimos a lo que decíamos anteriormente y a las discusiones que hay respecto a esto. El gerente y el administrador no responden, lógicamente. Estamos hablando de socios y directores
En el IRAE es específica la categoría, por tanto el gerente y el administrador están por fuera de esto. Cuidado aquí con, de vuelta, lo que hablábamos del artículo 21. Este artículo 49 del título 4 es aplicable para el IRAE solamente y solamente respecto de los socios y directores. El artículo 21 es un artículo general, porque está previsto en el Código Tributario. Por lo tanto, aplica a todos los tributos, ¿sí? Pero aplica a los representantes legales y voluntarios. O sea, si yo soy socio o director, ¿sí? Pero no soy representante legal, perdón, en este caso no soy representante voluntario, en realidad me aplicará el artículo 49 en el IRAE específicamente y no me aplicará el artículo 21. ¿Sí? Esto es una cuestión a considerar. Las categorías son distintas y nosotros tenemos que diferenciar, saber que si el socio y director es representante o no es representante. Porque si es representante va al artículo 21. Si no es representante va solo al artículo 49 del título 4 del texto ordenado y solo para el IRAE. Para el IVA, por ejemplo, no sería aplicable porque no hay una regulación de este tipo consagrada específicamente para el IVA. Finalmente vamos a tener la categoría de los adquirentes de casas de comercio, sucesores en el activo y pasivo de las empresas, que es el artículo 22 del Código Tributario. Este artículo es bastante importante, vamos a leerlo y lo voy a analizar. Los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo y pasivo de las empresas en general serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieran actuado con dolo. La responsabilidad cesará al año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que está planteada en el artículo 22 del Código Tributario? Bueno, una hipótesis de transmisión de una casa de comercio, o sea, transmisión de la totalidad del establecimiento comercial, de la universalidad de bienes, o una transmisión de un activo que incluya un pasivo, ¿sí? O vendo todo el establecimiento o una parte de un bien, pero que ese bien viene con un pasivo incorporado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, los adquirentes de esas casas de comercio o de esos bienes con activo y pasivo van a ser responsables por la obligación tributaria adeudada en ocasión de ese establecimiento comercial o de ese bien en particular, adeudada por el enajenante, ¿sí? El enajenante, el que vendió ese establecimiento comercial con deuda tributaria o ese activo con deuda tributaria. Bueno, ¿qué es lo que me dice el Código Tributario acá? Dice, bueno, el adquirente será el responsable por esa obligación tributaria. ¿Qué es lo que pretende el Código Tributario acá? Y bueno, que yo como adquirente sea diligente, siga los trámites previstos a la hora de la compraventa de un establecimiento comercial o la compraventa de un activo y saque los certificados únicos correspondientes y garantice que lo que estoy comprando no tiene una deuda tributaria. En este caso, se podrán imaginar, es bastante importante el rol de los escribanos que participan en las operaciones comerciales, porque son ellos básicamente quienes asesoran a sus clientes diciéndole, bueno, en realidad vos lo que estás comprando es un establecimiento comercial que tiene una deuda tributaria, ten cuidado que el artículo 22 del Código Tributario establece que la administración tributaria te puede reclamar esa deuda. Lo mismo con un bien, como decíamos, que tenga un bien en particular que venga con un pasivo y con una deuda tributaria específica. Acá hay una función, como decíamos, del Código Tributario también de cuidar un poco las finanzas, digamos, de la administración tributaria y de poner también en cabeza de quienes van a adquirir los bienes cierta responsabilidad de no adquirir algo que tenga deuda tributaria, porque si yo lo hago, lo adquiero, a la larga lo que va a ocurrir es que yo seré el responsable. ¿Cuáles son las características de este artículo? Bueno, hay responsabilidad subjetiva porque hay un límite establecido en el artículo 22. O sea, si hay dolo, o sea, hay intención, evidentemente se pusieron de acuerdo para adquirir o que el adquirente sabía que había una deuda tributaria y
no tomó la debida diligencia como para que, bueno, o el enajenante la cancelara o él mismo la cancelara, bueno, allí responde por la totalidad de la deuda, ¿sí? En cambio, si hay una actuación culposa, o sea, no, no le informaron correctamente, hay un error a la hora de la expedición de los certificados, o hay un error del escribano, o hay una estratagema realizada por el enajenante en donde se intentó engañar sobre esa situación, bueno, allí se responde por la cantidad de bienes adquirida, ¿sí? O sea, el límite de responsabilidad está en el límite de bienes que se adquiere. En segundo lugar, la responsabilidad del adquirente cesa al año de que la administración tributaria detectó la cesión o tomó conocimiento de la cesión. ¿Qué significa esto? Significa que si la administración tributaria, por ejemplo, inspecciona, fiscaliza y detecta que existió, una cesión de ese establecimiento comercial un tiempo antes, el plazo cuenta con el plazo de un año para reclamarle al enajenante desde que tomó conocimiento de esa cesión. O sea, supongamos que la venta del establecimiento comercial o la cesión del establecimiento comercial fue hace 2 años, bueno, si la fiscalización de la administración tributaria se realiza en el día de hoy, bueno, a partir de que tomó conocimiento de eso, en el día de hoy tendrá un año para reclamarle al adquirente de la casa de comercio. Vencido ese año, solo podrá reclamarle al enajenante, o sea, tendrá que ir contra el deudor original. De vuelta, aquí existe derecho de repetición, ¿verdad? O sea, en realidad yo estoy pagando un tributo que no es mío, por lo tanto, seré responsable, abonaré frente a la administración tributaria, pero bueno, evidentemente es una deuda que contrajo el enajenante, el que me vendió a mí, por lo tanto, iré por la vía civil contra esta persona para reclamar la devolución.